Sí, pues mira, yo al menos veo tres efectos o tres dimensiones de cambio, ¿no? A partir de la pandemia. La primera es que, pues muchos tuvimos que, eh, al clausurar establecimientos, escuelas, pues lo que perdimos fue la oportunidad de hacer trabajo de campo, ¿no? Presencial. Y eso, pues afecta a cualquier investigación. En términos de recopilar datos, me pasó a mí, una estudiante, Irene Calderón Mazzotti, estaba haciendo una tesis sobre redes sociales y me parece que era fitness, y ella había propuesto hacer observación en los gimnasios y eso no fue posible y su tesis pues no tuvo esa recopilación de información. Entonces, eso es el primer efecto, ¿no? Donde yo veo que se perdió eh, o que cambió la investigación a partir de la pandemia, la posibilidad de recabar datos en trabajo de campo. La segunda me parece que es en términos de la discusión. Al cerrar las universidades perdimos hasta cierto punto la capacidad de interlocución, de diálogo, de discusión en nuestras clases y eso tiene repercusiones, me parece, en la investigación. Eh, Dar clases en línea nos forzaba a los profesores a ser muy puntuales, ¿no? Responder dudas, pero creo que sí, en algún sentido la discusión se redujo. Podías tener más alcance, ¿no? Con más alumnos, eh, podías hacer otras cosas visualmente más ricas, pero la interlocución, la crítica, el diálogo, la discusión, creo que eso fue otra cosa que en las clases se perdió y la docencia y la investigación pues están netamente ligadas, ¿verdad? Este, y entonces creo que ese fue otro de los efectos. Por el otro lado, ¿no? Creo que la investigación cambió a partir de la pandemia en el sentido de eh, tratar de haber hecho pues esfuerzos de otro tipo, quizá, ¿no? Pudieron haber sido originales, por ejemplo, yo me he preguntado si la pandemia nos hizo más creativos a los investigadores porque tuvimos más tiempo de pensar problemas que andar en el ajetreo diario, pero eso es a manera de hipótesis, ¿no? De si fuimos capaces de ser más creativos a partir de los encierros. Eh, no lo sé, es una duda. Yo creo que así como hay momentos pues muy dramáticos de la pandemia, de estar encerrados, hay otros, ¿no? Por sobre todo los artistas que han mostrado que en estas condiciones se pueden crear cosas distintas, quizá más creativas, lo decía Virginia Woolf, ¿no? En su ensayo sobre el cuarto propio, lo decían otro tipo de artistas, ¿no? Decían que en este tipo de tragedias siempre la mente humana pues logra aprender para salir más adelante de una pandemia como la que vivimos, ¿no? Eso creo que son los efectos. Y por el otro lado, quizá un cuarto efecto es que nos regresó a pensar que los investigadores, las universidades con tanta ciencia, recursos, sobre todo las universidades más poderosas, pues somos vulnerables, Eric, ¿no? Nos pudimos haber muerto pese al desarrollo científico, pese al poder, pese a todo. Y eso creo que, como dirían José Antonio Marina y Javier Rambó en un libro, nos hizo pensar que aprender era necesario para poder sobrevivir, ¿no? Y esto creo que pues tiene implicaciones en la investigación. Sí, yo creo que ha habido cosas interesantes desde el primer foro que se organizó en el COMIEM, me parece que fue el 27 de abril del 2020, con espléndidos investigadores como Fernando Reimers, Silvia Schmenkes, Rosa María Torres, Judith Kalman, Zenobio Popoca. Ahí yo aprendí muchas cosas y una de ellas es que la pedagogía me parece que nos recuerda que los seres humanos, como dirían las Silvia, Rosa María Torres del Ecuador, Emilia Ferreiro, pues los seres humanos nunca dejan de aprender mientras estén viviendo, ¿no? Y la investigación educativa creo que nos permite mirar los procesos de aprendizaje pues de manera distinta. La pedagogía es uno de ellos. La pedagogía precisamente nos dice esto, ¿no? No dejamos de aprender. Los economistas, la economía de la educación, pues nos dice que hay pérdidas de aprendizaje, ¿no?
Ha habido ya cálculos, algunas cosas que han hecho colegas como David Calderón de Mexicanos Primero y Felipe Evia, que ya han medido la pérdida de aprendizajes, lo cual demuestra, Eric, que la escuela sigue siendo importante, pese a la crítica de escolarización que se tenga, que yo creo que sí es muy válido hacerla. Los espacios escolares siguen siendo muy importantes, sobre todo para las gentes y las personas que viven en condiciones de mayor desventaja. Las personas que pueden tener un espacio propio, un cuarto propio, un escritorio, este, un ambiente familiar cordial, alimentos en su casa, pues ellos no van a batallar, pero la gente que consumía alimentos en las escuelas, como ha pasado en los países desarrollados donde los niños comían y al cerrarse las escuelas, pues empieza a ver un fenómeno de desnutrición. Bueno, pues nos da idea de que la investigación educativa sobre escuela, sobre escolarización, sobre interacción social, sobre aprendizajes, desaprendizajes, pues es valiosa.